a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Seguramente estaréis aquí para afianzar el tema para algún examen o porque vuestro profe de historia lo puso en la pizarra porque no lo pudo explicar. De todas formas, gracias. Hablaremos de la Primera Guerra Mundial, aunque esta esté mayormente ignorada y opacada por su llamativa secuela. Tranquilos, no será otra aburrida presentación. En este caso, vamos a traer a los personajes para que nos cuenten historias sobre este suceso que, como ya he dicho, pasa desapercibida por su secuela, la cual nadie pidió. Así que, sentaros y disfrutad, supongo. Antes de la Gran Guerra, en Europa sucedía una cosa con un nombre bastante pegadizo, pero que a la vez era, pues, muy irónica. La paz armada. Sí, es que por más irónico que suene, eso estaba sucediendo. La paz armada comenzó tras nuestro fracaso en la guerra franco-prusiana, donde perdimos Alsacia y Lorena. No obstante, después obtuvimos un periodo bello y pacífico. Bueno, no tan pacífico, porque los países europeos estaban en una guerra armamentística, es decir, que se peleaban por quién tenía mejores armas y mejor ejército, lo cual no tiene nada de sentido, porque al fin y al cabo solo presumían por quién tenía mejores armas y tenían miedo del otro. Esa es una muy buena manera de resumir la paz armada. Las potencias europeas gastaban demasiado dinero en mejorar sus ejércitos, a pesar de vivir en tiempos de paz. Pero ya sabes lo que dicen, si quieres paz, prepárate para la guerra. El temor hacia las potencias inminentes, como podría ser el caso de Alemania, o potencias históricas como el caso de Reino Unido, hicieron que las potencias europeas crearan alianzas unas con otras. En caso de que estallase una guerra en toda Europa, todos tendrían amiguitos con los que luchar codo con codo. Tras la aplastante victoria contra Francia, yo temía que quisieran vengarse de nosotros, así que ideé unos planes para conseguir mantener la paz. El sistema final de la Triple Alianza constaba de mi Alemania, Austria-Hungría e Italia, aunque los cocineros de pizzas no estaban muy convencidos. Eventualmente, rusos y franceses tuvimos que firmar otra alianza secreta, no porque nos llevásemos bien ni mucho menos. Quiero decir, miradnos, yo represento una libertad como Dora Croissants y Rusia es la única cosa que hay menos que nieve, que es una opresión autócrata, sino porque ambos le teníamos mucho miedito a Alemania. Así es, después se uniría al Reino Unido con su monarquía parlamentaria, aumentando más variedad a esta extraña mezcla para dificultar los planes de hegemonía germánica en Europa. Y eso era la Triple Entente. Tras un rápido repaso de los acontecimientos, llegamos al año del desastre. Pero sé que yo lo debo contar mucho mejor que los profes de historia, pero los personajes deben contarlo mucho mejor que yo. Así que, acomodaos. Hallo, hoy vengo a hablaros de visita a Sarajevo, Bosnia, puesto que esta es la más reciente anexión del Imperio Austrohúngaro, el cual yo voy a heredar. No obstante, la visita a Sarajevo no solo fueron alegrías. Resulta que unos terroristas bosnios lanzaron una bomba que rebotó en el parachoques del coche en el que iban y lastimosamente lastimó a los civiles. Lo bueno es que no a mí, yo salí ileso. Hey, also, me gusta esa composición de Ludwig van Beethoven. ¿Esto es por Bosnia o Serbia? No lo sé. Solamente soy un estudiante mandado. Para algunos, un héroe nacional. Para otros, un terrorista. Se cargaron a los archiduques. ¿Os lo podéis creer? Esto desde luego enfadó al emperador de Austria-Hungría, quien decidió mandar una solicitud de investigación a los serbios, pues estos parecían involucrados. Ya veréis cómo va todo. Hola a todos, soy Petro I de Serbia. Gracias, muchacha. ¿Una solicitud de investigación? ¿Se lo pueden creer? Yo no, la verdad.
¿Quieren saber qué hacemos con esta clase de cartas austrohúngaras? ¿Lo saben? ¿No? Se lo enseñará. ¿Que Petro hizo qué? Se comió la solicitud de investigación en cámara. Le muestro el vídeo. Esto es inaceptable. Ya estoy harto. Declarar la guerra a Serbia. Vamos a eliminar a estos eslavos de una vez por todas. Si supieran los austrohúngaros lo que hago con sus recordatorios y solicitudes. Toma, señor. Oh, otra solicitud de investigación. Por el amor de Dios. No era una solicitud de investigación. Era una declaración de guerra. Estoy frito. Buenas tardes a todos. No os preocupéis por Serbia. Estará a salvo, de seguro, pues le echaremos un cable. Después de todo, ambos somos países eslavos con similar cultura, lengua y religión. Y ser ese buen hermano mayor implicará declarar la guerra a Austria-Hungría. Que sí, soy consciente de los problemas internos que tenemos, pero ante una guerra así, por esos motivos, no podemos ser indiferentes. Que sí, que perdimos la guerra contra Japón, y que se aviva más la causa revolucionaria, y que los campesinos se mueren de hambre, pero así es la vida. Los rusos declararon la guerra a Austria-Hungría porque los austrohúngaros habían atacado Serbia. Todo esto ha activado el sistema de alianzas de von Bismarck, por lo que vamos a tener que intervenir, ayudándoles. Vamos a declarar la guerra a Rusia y le mandaremos un ultimátum a Francia, dado que nos hemos enterado de su alianza. Perdí, ¿no se suponía que la alianza era secreta y eso? Lo digo porque no sé cómo lo saben ellos. Queremos en que es una inconsistencia, ¿sí? Mira el guión, solo di lo que tengas que decir. Como sea, claro que nos meteremos. Tenemos que recuperar Alsacia y Lorena. Digo, tenemos que ayudar a Rusia. De verdad, más o menos así pasó. Y de un momento a otro, media Europa estaba en guerra con la otra mitad. Me alisté con todos mis hermanos y amigos. Parecía emocionante y divertido, pues pensábamos llegar a París en menos de 6 meses. Y yo fui precisamente por eso, una pequeña aventura y todo ese tema. Si hubiese sabido que en la guerra se les iba a ocurrir cavar zanjas, en las cuales hay más ratas y enfermedades que tropas aliadas, y al disparar a otro desde ahí, no me hubiese apuntado. Aunque, de seguro, igual me llevaban. Irónicamente, la guerra levantó cierta expectación, porque se pensó que sería una guerra rápida, aunque después las cosas cambiarían. Así es, las potencias en guerra creyeron que la mejor idea para ganarla era hacer trincheras y quedarse ahí hasta que el enemigo se rindiese. Hubo 3 principales frentes en esta guerra. Tenemos el frente occidental, donde luchaban alemanes y franceses, que se extiende a lo largo de toda la frontera franco-suiza hasta la anexada Bélgica. Nadie daña a mi protegida Bélgica. Eso significa la guerra, aunque seas mi primo, Guillermo. Sí. Reino Unido declaró la guerra a Alemania y a sus aliados por la invasión de Bélgica. Y sí, eran primos. Con el tema de los frentes, tenemos el frente oriental, que comprendía las fronteras de Alemania y Austria-Hungría con Rusia. Y luego tenemos el no tan interesante frente balcánico, donde se pegaban los austrohúngaros y los serbios, aunque estos primeros creyeron que sería un frente fácil, pero no lo fue. Evidentemente, existen otros frentes en el lejano oriente o en África, sin embargo, son menos relevantes y menos entretenidos, así que nos los saltaremos porque a nadie le importan un pimiento y surgen en medio de la nada. La guerra llegó a un punto de estancamiento en Francia, así que hemos concentrado nuestras fuerzas en Rusia, donde se ha dado un avance más significativo. Sé que el Reino Unido está involucrado en la guerra, pero como dije, la frontera en Francia está inmóvil. Así que, suerte, primos. Sí, claro, porque Nicolás II no es mi primo. ¿Quién diría que, salvando las diferencias, la Primera Guerra Mundial parecería una tarde para jugar Risk con un par de primos? De todas formas, la guerra era salvaje y feroz, pero también era aburrida. Así que el siguiente suceso, digamos, importante, no sucedería hasta el siguiente año. La guerra era terrible, morían miles y miles de
de hombres por tan solo la conquista de tan solo unos metros de tierra, lo cual la hacía también muy pero muy aburrida. De todas formas, los aliados tenemos un plan para hacer que Italia se una a nuestro bando y tener una ventaja aún más grande, ¿no es cierto? Es vero. Sí que lo es. Esto es el Tratado de Londres, mamma mía. Es un tratado para que te unas a nuestro bando en esta guerra. ¿Cómo voy a cambiar de bando si yo tengo la neutralidad? ¡Mamma mía! Recuerdo vosotros reclamabais la zona de Dalmacia, el actual control austrohúngaro, así que si os unís a nosotros, los aliados, os aseguraremos que lo tendréis al acabar esta guerra. Así pasó. Un año entrada la guerra, Italia se cambió de bando. Y se abrió otro frente donde, pues, no pasó mucho comparado con los principales. ¿Sabéis? Ahora que lo noto, es que a cada rato se mete un país diferente, en serio. De todas formas, ya que hablamos de eso, ya habréis notado que no se está avanzando casi nada en ninguno. Hola a todos. Hace poco el rey Carlos I declaró la guerra a Austria-Hungría. No sé qué va a ser de la entrada de mi país en la guerra. ¡Sois main prisioneros! Esto es otro fuerte de Rumanía que cae, ¿eh? Este país es muy fácil tomarlo, ¿eh? Fue tan fácil tomar Rumanía. Bueno, la guerra, después de todos estos sucesos, parece pintar bien para nosotros. No es como si de repente fuese yo a morirme y me sucediese un tipo desconocido al que nunca se menciona en los libros de historia. Bueno, supongo que soy yo ahora el emperador de Austria-Hungría. Sí, yo. Ese tipo desconocido que nunca menciona en los libros de historia. Lo siento por el emperador Francisco José I y su heredero que ya no me acuerdo el nombre. Pero es que eso no es todo, porque todavía tienen lugar las batallas de Verdún y del Somme. Y para explicar una de esas batallas he decidido traer a un personaje bastante importante. J.R.R. Tolkien. Muy buenas, probablemente me conozcáis por mis libros o por las películas que hicieron sobre ellos. Lo que probablemente no sepáis es que yo luché en el Somme. Y allí, en esas trincheras húmedas y barrientes, yo ya estaba pensando esas historias fantásticas que se convertirían en bestsellers mundiales. Sí, allí en esas trincheras, rodeado de compañeros heridos y afectados. Hola, soy uno de los compañeros afectados. Bueno, pero no tanto. Me ha contado algo de sus ideas, así que yo os contaré algo más de las batallas del Somme y de Verdún. Estas dos batallas son sumamente importantes, por lo cruentas y sangrientas y largas que fueron. Sin embargo, dichas victorias aliadas marcaron cierto punto de inflexión en la ofensiva alemana. Bueno, lo iba a decir yo, pero ya lo ha dicho él. Efectivamente, las batallas de Verdún y del Somme, que por cierto, apuntad nombres, que fijo que caen en algún examen, fueron batallas cuan sangrientas como importantes, ya que frenaron el lento avance, pero aún así, avance germánico. ¿Sabéis? Hay una película que creo que tiene este mismo nombre, y podría añadirla si nos alcanzase el presupuesto, pero no nos alcanza, así que lo siento. Total, que este sería el año crítico en este conflicto que estamos repasando. Una entrada y una salida desequilibrarían la balanza. Vamos allá. Así que los alemanes se enteraron de que estaba exiliado en Suiza, así que cogieron y me pusieron en un tren rumbo a Rusia para lograr la revolución. Son muy majos. Como os contaba, tuvimos éxito tras la revolución rusa de octubre, que fue en noviembre, y tuvimos que firmar al final la paz con Alemania y Austria-Hungría, ya que no nos interesaba su guerra. Entonces, cedimos algunos territorios mediante la paz de Brest-Litovsk. Entonces se formó una guerra civil que acabó con nosotros fusilando al zar y a su familia e instaurando un nuevo régimen comunista. Pero eso es otra historia. Ya que hemos terminado con los rusos, es hora de concentrar nuestras fuerzas en Francia, porque están llegando oleadas de soldados americanos todos los días. Así sucedió. Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania tras muchos hundimientos. En esos submarinos U-Boot. Era entretenido, solo tenías que hundir toda la nave que se aproximase hacia las costas británicas.
en especial si había recursos o mujeres y niños. Y un telegrama que incentivaba a México para que estos recuperasen los territorios del norte para distraerlos. Mi trabajo es sencillo, es mandar jóvenes lejos de casa para instaurar nuestros valores democráticos. Pero esto, como Alemania pretendió destruir nuestra integridad territorial, fue otra cosa, además de hundir nuestros barcos, así que les declaramos la guerra. Y no porque las potencias aliadas tengan demasiadas y grandes deudas contra nosotros. La entrada de Estados Unidos en la guerra facilitó las ofensivas aliadas, puesto que estos enviaban tropas y se convirtieron en un país menos desgastado para esta guerra. Sin embargo, no intervendrían mucho, ya que la guerra estaba por finalizar. Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra y la salida de Rusia, jolín, parece que esté narrando un partido de fútbol, como el de la tregua de Navidad de 1914. Total, que tras eso se avivaron las ofensivas aliadas, haciendo que las potencias centrales una a una se fuesen rindiendo. Primero fue Austria-Hungría, que ya estaba en medio del colapso y la moral de sus tropas estaba por los suelos. Lo lamento. En el fondo, me hubiese gustado hacer algo más por vosotros y por Austria-Hungría, pues me tuvisteis en cuenta a la hora de tomar decisiones en la Primera Guerra Mundial. Y eso no se ve todos los días. Pero no pudimos hacer más. El imperio estaba al caer y ya no aguantaba más. Siendo Arensarte, desconocido emperador del Imperio Austrohúngaro, cuyo nombre no suele aparecer en los libros de historia, pero es nuestro deber, seguro que lo entenderá. Además, nadie puede con nosotros. Luego fueron unos menos influyentes Imperio Otomano y Bulgaria, todos pidiendo armisticios al presidente Woodrow Wilson, así que solo quedaba Alemania, que estaba solita. No me lo puedo creer. Me han dejado solo. Ni siquiera empecé yo. Me han dejado solo. Así no se puede. Yo solo y Alemania sola. Rodeados contra el resto del mundo. Bueno, me voy a Países Bajos y que sea lo que Dios quiera. Después de que el Kaiser abdicara, se dio una revuelta liberal que logró que proclamara la República de Weimar, y luego el abusivo Tratado de Versalles. Y eso, queridos amigos, ha sido la Primera Guerra Mundial, también conocida como la guerra que acabaría con todas las guerras, lo cual tiene cero sentido porque solo asentó las bases de la secuela que nadie pidió. Pero a pesar de que esa secuela sea mucho más entretenida, vamos a dar un último repaso a las consecuencias de esta guerra. El Tratado de Versalles hizo culpable a Alemania, y solo a Alemania, de toda esta guerra, con lo cual tuvo que pagar las grandes reparaciones y pagar una inmensa indemnización a las potencias aliadas, y por si fuera poco, Alemania se convirtió en la República de Weimar y cedió sus territorios a sus vecinos. El Imperio Austrohúngaro se dividió en un montón de naciones distintas, y luego el Imperio Otomano fue desmantelado y repartido entre franceses y británicos. El Imperio ruso terminó desvaneciéndose, y tras su guerra civil se instauró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la URSS. Francia recupera Alsacia y Lorena, pero por desgracia el Imperio Italiano no recupera las costas en Dalmacia. Estados Unidos se convertiría en la primera potencia mundial, y tras los grandes apoyos que les había prestado a las potencias aliadas, se vivirían los felices años 20 hasta el crack del 29. Finalmente, un joven Adolf Hitler quedaría indignado con las condiciones del Tratado de Versalles y haría su aparición en la política alemana, llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es otra historia. Ahora sí, queridos amigos, si me dejáis llamaros así, espero que hayáis aprendido y disfrutado. Ahora sí, queridos amigos, podemos dar por finalizada la Primera Guerra Mundial.